Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchemos a Jesús en la montaña que nos dice esto. Señor, a ver, ¿qué es lo que has dicho? No te entendí bien, repítemelo y explícamelo. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Deja, Señor, que esta enseñanza tuya resuene en mi corazón, se grabe en mi memoria, que mi inteligencia se abra para entenderla con la gracia de tu Espíritu, porque es una verdad que no podría imaginar nadie el hombre, es una revelación de Dios, no es algo deducible de nuestro sentido común, encierra un misterio. Y enséñame, tú que sin duda me estás hablando de tu vida, enséñame a contemplar cómo es que tú viviste esto para entenderlo, porque sin ti, sin conocer tu vida, no podría entender lo que tú me estás diciendo. Tengo que contemplarte a ti, ver cómo tú lo practicaste, ni tampoco podría entender lo que aquí se me promete o lo que se me asegura que tengo. Ni siquiera entiendo qué es eso del reino de los cielos, ni de que ya sea mío o pueda serlo, porque aquí no me haces una promesa, no me dices de ellos será el reino de los cielos, sino que de ellos ya es el reino de los cielos. ¿Cómo es que los pobres de espíritu tienen ya el reino de los cielos? No entiendo, Señor, explícame tú. Hay frases de Jesús que nos ponen un poco en disposición para entender estas cosas. Por ejemplo, cuando Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Las verdades de Jesús son paradójicas y van muchas veces a contrapelo del sentido común, de la conducta necia heredada de nuestros padres, como dice Pedro, o de las pautas culturales del mundo en el cual vivimos y que se nos van pegando y configuran en el fondo nuestro modo de pensar, nuestras convicciones o evidencias naturales, como que van a sacudir esas cosas de que estamos convencidos y nos tienen presos de una apariencia que en realidad no es verdadera. Quien quisiere venir conmigo, dice Jesús, o le hace decir San Ignacio a Jesús en los ejercicios espirituales, el que quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Es decir, el que quiera venir conmigo en el amor, el que quiera ser mi discípulo y estar unido a mí por el amor, entonces me va a tener que seguir en mis trabajos, va a tener que tomar su cruz sobre sí, para que, siguiéndome en esta senda estrecha, en esta puerta estrecha que yo soy, entre en el reino. De Jesús ya es el reino y ya era durante su vida. Cuando Pilato le pregunta, entonces tú eres rey, sí lo soy. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Tu palabra es verdad y tu palabra es segura y firme. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Creo, por lo tanto, Jesús, en la verdad de estas bienaventuranzas que tú me estás diciendo. Creo que la felicidad consiste en esto que tú me revelas. Y te pido que si la estoy buscando en otro lado, me desengañes. San Pablo en su carta a los Filipenses señala, tiene un texto precioso, Filipenses 2, 6 al 11, es el himno cristológico de la carta a los Filipenses, en que describe perfectamente un retrato interior de nuestro Señor Jesucristo, de ese Dios hecho hombre. A Jesús, por haberse hecho el pobre de espíritu, su Padre le entregó el reino. Es decir, les propongo este texto como un comentario a la bienaventuranza. Tiene una primera parte que corresponde a la primera parte de la bienaventuranza. Es como una descripción de la pobreza de espíritu de Jesús. Nos enseña en qué consiste. Y la segunda parte corresponde a la promesa o al premio. De ellos es el reino. El Padre le entrega el reino a Jesús por haberse hecho pobre.
¿En qué consiste el haberse hecho pobre de Jesús? Leámoslo. Dice San Pablo: aunque era de condición divina, aunque tenía el mismo ser de Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó condición de siervo, de servidor, de esclavo, podría ser. Y haciendo semejante en todo a los hombres, pasó por un hombre cualquiera, por uno de tantos. Siendo Dios como era, podía haber dicho, ¿verdad?, hacer valer delante de los demás su condición divina. Tenía derecho a hacerlo, y no. Como hombre él tenía verdadero Dios, verdadero hombre, era Dios hecho hombre, por lo tanto le correspondía la gloria, tenía el reino. Si había alguien digno de gobernar el mundo era él, de gobernarlo por los medios políticos comunes. Él elige otro camino para gobernarlo, el de la conquista de los corazones. Los que no están unidos a él en la comunión de la ley del Espíritu no pueden ser ciudadanos de su reino. Él es rey, pero es rey de los que libremente hacen la voluntad del Padre y quieren ser hijos. Él es rey en el reino de los hijos. Si no entras en el reino de los hijos, no tenés DNI del reino de los hijos, ni tenés ADN de hijo del Padre Celestial. Haciéndose semejante a los hombres y pasando por un hombre cualquiera, uno de tantos. En Nazaret mismo decían: ¿quién es este? ¿De dónde le vienen tantos milagros y tantas obras? No, si lo conocemos, ¿no es este el hijo de José? Y se escandalizaban de él. Se hizo pequeño, sigue diciendo Pablo, hecho obediente hasta la muerte, obediente no solo al Padre, sino a todas las autoridades humanas, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más infamante de todas. Es decir, que no solo se conformó de no tener gloria, sino que aceptó el morir en la ignominia, como el peor de los malhechores, en la silla eléctrica, como quien dijéramos, ¿no? Como tantos hijos de los mejores del Padre Celestial, a los cuales se los fusiló delante de una pared como criminales, como traidores de la patria o como gente que debía morir. Y el Espíritu Santo les puso el grito: ¡viva Cristo Rey! Él es mi Rey. Según nuestra ley debe morir. Según la ley de Jesús, para el mundo nosotros somos dignos de muerte, reos de muerte. Si vivimos como hijos, el mundo nos tendrá como crucificados, nos mirará con horror, nos mira con horror. Por eso, dice, su Padre le entregó el reino. Sigamos leyendo. Por eso, ese por eso es como el lazo que une las dos partes del himno. Por eso, por haber procedido así, no buscando su gloria, vaciándose de su gloria, como hombre manso y humilde de corazón. Él como hombre vivía recibiendo su ser del Padre, y en eso reflejaba lo que Él es en el seno de la Trinidad, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero el Hijo en el seno de la Trinidad es Hijo, es Dios recibido, Dios engendrado. Y al hacerse hombre, vive el misterio de su vida divina en forma humana. Él también vive recibiéndose a sí mismo del Padre. Su Padre le entregó el reino, por eso Dios lo exaltó y lo agració con el nombre que está sobre todo nombre. Es Jesús el nombre que está sobre todo nombre, ¿no? El Salvador. Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, como se dobla delante de un rey, ¿verdad? Esta es la prosquinesis, la genuflexión ante el emperador, ante el rey. Ante el nombre de Jesús, como ante el Rey, se doble toda rodilla, no solo toda rodilla humana, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Las rodillas angélicas, las humanas y las diabólicas y las demoníacas. Todos se postran delante de Él. ¿Qué es una revancha? ¿Que ahora Jesús tiene la gloria? No, todo esto ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Es decir, que ni siquiera quiere Jesús la gloria que el Padre le da por haberse humillado para guardársela a Él, sino esa gloria que recibe del Padre, como el regalo del Día del Padre, ¿verdad?
la recibe del Padre y se la devuelve llena de amor al Padre. Este es el reino que tú me diste. Ahora te lo devuelvo, Padre, con todo mi amor, con toda mi fidelidad de hijo. Lo recibo de ti para tener algo que darte, lo que tú me diste, con el amor que tú me diste. Este es el misterio de la filialidad. A veces vivimos un cristianismo que se nos ha metido como una herejía, ¿verdad? En que tenemos una relación con un Dios medio juez, que está mirando lo que hacemos, esperando a que, como con un palo atrás, para darnos apenas nos equivocamos o no guardamos sus mandamientos, que nos pone una ley bastante difícil para cumplir, un Dios con el cual al fin terminamos irritándonos y escondiendo nuestra irritación porque tememos que nos castigue. Eso no es cristiano. Eso es una contaminación que algunos bautizados viven desgraciadamente porque todavía no han descubierto la verdad de su condición filial, porque están viviendo de una conducta necia, de un aprendizaje de gente que no le ha sabido enseñar bien la fe, de malos catequistas o de papás que todavía no viven su fe bien. Yo les decía que a mí me preocupa el hecho de que veo que los niños llegan a la confesión y empiezan por el cuarto mandamiento, no empiezan por el primero. ¿Dónde está el amor a Dios? Y el no tomar su santo nombre en vano, y la alegría de santificar la fiesta, el alegrarse en Dios. No, es desobedecí a papá, mentí, le pegué a mi hermano, todo moral. Pero es que el cristianismo no es una moral, es una religión. Es decir, una religación filial con el Padre, un vínculo con el Padre. Y de ahí nace naturalmente una conducta. Pero no es la conducta, porque esa conducta, aunque fuera cristiana, si no tiene el corazón del amor, de nada vale, nada es. Y además, para portarte bien, no necesitas a Cristo ni ser cristiano. Hay muchos paganos que se portan bien. Jesús no vino a convencernos de vivir moralmente, nos vino a convencer de vivir filialmente. Y de la filialidad nace naturalmente obras de hijo. ¿Qué tengo que ir a buscar a la confesión? No es mandar el traje a la tintorería para quitar las manchas y después poderme mirar al espejo complacido. Es ir a buscar filialidad y a reparar en algo mi autosuficiencia. Si es que no estoy viviendo como hijo y quiero engendrarme a mí mismo a una vida mejor. Y al fin me contemplo, he alcanzado la perfección. Dicen los santos padres que cuando el monje venció todos sus defectos, entonces lo espera su peor enemigo, que es la soberbia. Ahora estoy bien. Veamos ahora la pobreza de espíritu como el desapego del hijo a su propia gloria. Lo hemos visto descrito por Pablo en ese himno. El Hijo de Dios, igual al Padre, no se aferra, como dice Pablo, a su condición divina, renuncia a lo que le es debido por su naturaleza divina, la gloria y el honor, pasa por un hombre cualquiera, no reclama ni exige honores que le eran debidos, renuncia a sus derechos, se hace pequeño, humilde. Pero no solo renuncia a gloria, honores y riquezas, sino que se abraza con una muerte infamante, tras haber padecido calumnias, juicios injustos. Siendo inocente pasa por criminal, permite que sean avasallados sus derechos. Él, como hombre hijo de Dios, no viene a buscar su propia gloria, sino la del Padre. Y así como le da gloria con su humillación, se la da con la exaltación con que lo agracia el Padre, haciendo reconocer su señorío y dándole el reino. Una dignidad que es reconocida en los cielos, la tierra y los infiernos. En una palabra, por haberse hecho pobre de espíritu, se le entrega al reino de los cielos. ¿Ven aquí ustedes cómo Jesús es el modelo de la primera bienaventuranza? ¿Y cómo podemos entender entonces la bienaventuranza mirándolo a Él? Su vida es la clave de la interpretación de la bienaventuranza. Porque Él se humilló, porque se hizo pobre, recibió la gloria del Padre, no buscó la propia gloria, la recibió del Padre cuando el Padre quiso para la gloria de Él, entonces de Él es el reino. Por eso Dios lo exaltó y le entregó un nombre.
La pobreza de espíritu nos enseña la vida de Jesús, es un desapego de sí mismo y de todas las cosas. Así que no es simplemente la pobreza económica, es ser pobre de ti mismo, es reconocerte delante de Dios como un mendigo que todo lo debe recibir, no solo del dinero, también de la fama, de la gloria. Ese desapego se explica porque el Hijo recibe la vida del Padre en cada momento, todo lo recibe del Padre, vive de cara al Padre. Jesús fue tan fiel al Padre en la vida oculta en Nazaret como en la vida pública. Y no pudieron apartarlo de su vida de cara al Padre, de vivir de cara al Padre, ni los éxitos y la fama de las muchedumbres, ni la infamia y la injusticia de los hombres y de las autoridades, los jueces injustos, corruptos, que le impusieron la muerte al inocente. Por eso el Padre lo encontró confiable. Como que el Padre, mirando desde arriba en toda la humanidad, no veía ninguno confiable. Y el Espíritu Santo, revolotando como la paloma sobre las aguas del diluvio, no encontraba ningún hombre sobre el cual posarse. Lo encuentra en Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en este me complazco. Él viene a hacer mi voluntad, en Él puedo confiar. Y Él será el hermano mayor, el primogénito de una nueva raza de hombres, hijos míos, también confiables para mí, que no andarán mendigando la gloria de los hombres, sino buscando la mía con todo el anhelo de su corazón, y a los cuales yo glorificaré. Y sé que los glorificaré, y ellos me devolverán esa gloria envuelta en su amor. El Padre le confió el reino a Jesús, sabiendo que no se lo apropiaría ni lo usurparía, sino que lo administraría siempre para gloria de Dios Padre. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos el Padre les confía el reino. Los que no andan buscando un reino, los que no son administradores infieles que buscan un dueño a quien estafar, sino los hijos que se preocupan de los intereses del Padre, a ellos el Padre les da el reino. Se los confía porque son confiables, porque son hijos. A veces pasa en nuestra cultura que los padres ni siquiera en los hijos pueden confiar. Esta es la meta de la vida cristiana. Y ser pobre de espíritu es reconocerla y tenerla como la meta de la propia vida. La pobreza de espíritu como renuncia al propio derecho por caridad con los demás. Vamos a ver ahora cómo San Pablo de esta teología, ¿verdad?, de esta verdad divina, va a deducir conclusiones para la vida cristiana. San Pablo es el fundador de la cultura cristiana. Hasta él se podía vivir a lo pagano, se podía vivir a lo judío, pero no había todavía organizada una cultura, un modo de vivir a lo cristiano. Vivir el matrimonio en cristiano, vivir la familia en cristiano, el trabajo en cristiano, las relaciones humanas en cristiano. Pablo va a deducir de acá consecuencias para la vida cristiana, en distintos aspectos. En el evangelizador, que da gratuitamente y no reclama nada y renuncia al derecho de recibir, y ya veremos otros ejemplos. Este principio de la renuncia voluntaria al propio derecho y a la propia gloria, por la gloria del Padre y por el bien de los hermanos, es un fundamento de toda cultura y conducta cristiana. Gobernará, por ejemplo, la conducta de Pablo cuando renuncia voluntariamente al derecho que tienen los apóstoles de ser alimentados por la comunidad. Dice Pablo, nadie me privará de mi gloria. Acá está hablando de gloria, ¿verdad? ¿Cuál es la gloria de Pablo? La que el Padre le da. ¿Cuál es mi recompensa? Predicarle el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Acá tienen ustedes el principio de la renuncia al derecho. Pueden ustedes ver todo ese pasaje en el capítulo 9 de la carta primera a los Corintios, que es extenso y es muy hermoso. Continuamente aparece ahí la palabra el derecho, el derecho, el derecho. Y él renunciando al derecho. Y en eso, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Porque Jesús renunció al derecho y fundó la gratuidad. Cosa de la que esta cultura en que vivimos no tiene idea. Como Jesús, Pablo reconoce que siendo libre de todos,
me he hecho esclavo de todo, se hizo siervo y tomó condición de esclavo. Este principio de la renuncia al derecho va a gobernar también la solución de problemas comunitarios, como el escándalo que produce que los cristianos acudan con sus litigios ante los tribunales paganos. Pablo los reprende. No hay ustedes que se tienen tan por sabios, porque a los corintios les gustaba pasar de sabios, tenían eso lo heredaban de su cultura griega, que apreciaba mucho el saber de los sofistas y los filósofos y cultivaba la ciencia y la sabiduría. Ustedes que se sientan tan sabios, dice, no hay entre ustedes ningún sabio que pueda ser de juez, que tienen que ir a los jueces paganos a someter los litigios entre hermanos. ¿No les da vergüenza? Deberían más bien, si son cristianos, poder renunciar al propio derecho y sufrir injusticia, como la sufrió el Señor. ¿Por qué no prefieren más bien soportar la injusticia? ¿Por qué no se dejan más bien despojar? También da Pablo la solución de la renuncia al derecho a otro caso que le plantean. Le planteaban el caso de comer carne inmolada a los ídolos. En aquellos tiempos no había frigorífico ni matanza profana. Toda la carne de animales que se mataba era en algún templo. Entonces, si ibas a comer carne, comprabas carne que se había matado en el templo de Atenea o en el templo de Juno, o que había sido sacrificada a algún dios. Y la gente traía esa carne y la asaba y comía. Y te invitaban a un asado y resulta que te invitaban con carne ofrecida a un ídolo. Y los cristianos avanzados, que decían los ídolos no son nada, comían el asado tranquilo y hacían bien la digestión. Pero los otros cristianos que todavía estaban pensando que los dioses eran algo, se quedaban con escrúpulos y decían, pero estoy comiendo una... Y por compromiso de repente comían y se les indigestaba. O lo que es peor todavía, comían con pecado. Y Pablo entonces les dice, para solucionar a los que se sienten, los ídolos no son nada, trae acá ese pedazo de asado. Le dice, tú tenés derecho a comerlo, porque sabés que los ídolos no son nada, yo también lo voy a comer. Pero si tu hermano débil en la fe, porque tú comes ese asado, se escandaliza y le produces un mal espiritual, por amor a tu hermano tenés que renunciar a tu derecho a comer ese asado. La renuncia al derecho en este caso. Dice Pablo, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Tú tenés derecho a comer eso, pero el débil se escandaliza, entonces no lo hagas, aunque tengas derecho. Es sonso si se escandaliza. No, tenelo en cuenta. Ten en cuenta el daño que le podés hacer a tu hermano con tu libertad. Tenés derecho al uso de tu libertad, pero el límite del uso de tu libertad es la caridad con el otro, porque ese fue el límite que se puso Jesús. Tratemos por fin, queridos hermanos, para terminar el comentario de esta bienaventuranza, de la promesa, que no es una promesa, sino la revelación de que se nos ha dado ya el reino, de que al Hijo se le da el reino. Al hijo confiable, al pobre de espíritu, al que no se anda buscando a sí mismo, Dios le confía el reino porque dice, este no se lo va a quedar. Es un administrador confiable del reino. Algo así como pasa, ¿verdad? Si buscamos un administrador de una finca y es un hombre codicioso, todavía jugador, que le gusta ir a la ruleta y no sé cuánto, y buscar su propio interés, andás y le vas a confiar la finca. Sos un tonto si le confías la finca a un hombre que no es confiable, que sabes que es un ambicioso que quiere enriquecerse, que no va a cuidar tus intereses, sino que se va a aprovechar de ellos. ¿Le vas a confiar tu finca? No. Y el padre le va a confiar el reino a uno que anda apegado a su interés y anda buscándose a sí mismo y es un rico de espíritu. No. Se lo confía a Jesús, porque Jesús es el pobre de espíritu que quiere los intereses del Padre y sería incapaz de querer algo para sí al margen del Padre. A ese se le da el reino y a los que son como Él. Oh Jesús, danos un corazón de hijo que sea confiable para nuestro Padre Celestial, para que nos pueda entregar sus dones sin temor a que nos envanezcamos, a que nos apropiemos de ellos, a que digamos, mirá lo que soy. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo,
interpretando esta espiritualidad de hijo. Ni quiero tampoco tener nada que no haya recibido de ti, oh Padre, porque tú eres mi Padre y todo mi ser lo quiero recibir de ti. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? Quiere decir el reino del Padre de los cielos. Las expresiones en los cielos, de los cielos, celestial, son calificativos que se aplican al Padre. Es pues el reino de mi Padre que está en los cielos. El reino de los cielos es como una forma abreviada del reino de mi Padre que está en los cielos, o de vuestro Padre que está en los cielos, o del Padre nuestro que está en los cielos, de Jesús nuestro y de Jesús y nuestro. Siempre esta oposición del Padre de los cielos con el Padre de la tierra. Es el reino que el Padre entregó a su Hijo Jesús, como leímos en el himno de los Filipenses. Es casi como un nombre de Dios, como un nombre del Padre. Por eso se usa como sinónimo de la nueva justicia filial, la justicia que supera a la de los escribas y fariseos, y por supuesto que también quede lejos a la de los paganos. Veamos un par de ejemplos donde la expresión se aplica al Padre de Jesús o indistintamente al Padre de los demás hijos. La primera se aplica a Jesús. Yo os aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Es el reino de mi Padre. E inmediatamente va a decir el reino de vuestro Padre. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, del Padre de ellos, de los justos. Es el reino del Padre de los justos, es el reino del Padre de Jesús. Es el reino del Padre. Y por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a decir, venga tu reino. El reino es del Padre. Jesús es rey, pero el reino es de su Padre. El Padre se lo dio. ¿Por qué? Porque Él fue el pobre. Estos textos apuntan a la consumación de la comunión filial con el Padre en la vida eterna. Aquí el reino de los cielos cobra su sentido pleno como comunión eterna de vida. El reino del Padre es el reino de los hijos, ese gran nosotros divino humano, donde está el Padre y mis hijos muy amados, mi hijo muy querido y todos estos hijos míos muy queridos. Y es la sociedad de esos hijos muy queridos que entre sí se aman como hermanos. Es esa ciudad santa Jerusalén habitada por hijos. Esa sociedad perfecta de los hijos, gobernada por el amor del Padre, por la fidelidad de los hijos y por la fraternidad entre los hijos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a tu enviado. Esta es la felicidad, Padre. Así exaltará el Padre a todo el que no busque la propia gloria, sino la gloria de su Padre, que no viva para sí mismo, sino para el Padre, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, dice Pablo, ya vivamos, ya muramos, para el Señor vivimos, para el Señor morimos, y en todos somos del Señor. A todo el que reconoce y acata el señorío y la realeza de Cristo, del Padre, con corazón de hijo, le pertenece el reino del Padre como a príncipe, como a princesa. Por eso los cuentos de hadas y los cuentos de niños de antes, los que yo leí cuando era chico, hablaban de príncipes y princesas y no deberían perderse, porque es verdad que todos los hijos de Dios son príncipes y princesas, y que si algo generó en la historia de la cultura nuestra fe católica, fue la dama y el caballero. Dos tipos de hombres maravillosos que no deben desaparecer y que han sido calumniados, ¿verdad? Junto con la Edad Media, que fue la edad cristiana, se calumnia al tipo de hombre cristiano que allí se generó y a los ideales de hombre cristiano y mujer cristiana. Ser hijo significa que no nos damos el ser a nosotros mismos. Es muy sencillo, ¿verdad? Si me doy el ser a mí mismo, soy mi padre. Soy a la vez hijo y padre. Y no es así. Lo recibimos del Padre, siempre y en cada momento.
Por lo tanto, el que tiene corazón de hijo se reconoce como un ser recibido de otro, recibido del Padre. Ser hijo es recibir el ser y recibirlo alegremente, con gratitud confiada, alegre. Tener corazón de hijo nos dispensa de todo esfuerzo por construirnos nuestro propio destino. Vida, destino, historia, todo lo pedimos, lo esperamos, lo recibimos del Padre. Cada día los hijos estamos dispensados de hacernos proyectos propios, son los que recibimos del Padre. Incluso cuando aparece en verdad en nuestro corazón, es que el Padre nos los inspira. Hasta de noche me instruye interiormente, dice el Salmo. Así que el Padre continuamente nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Hasta cuando duermo, confiamos en que el plan del Padre, el que Él me confía, es el mejor. Si yo tengo corazón de hijo, tengo también un oído de hijo, que es capaz de escuchar la voz del Padre y reconocerla. Los que no vivieron en esta vida para sí, sino para la gloria del Padre, recibirán eternamente la vida de manos del Padre. Y es la misma vida del Padre. La vida eterna es como una regeneración eterna en la que eternamente se está recibiendo la vida del Padre en un acto recíproco de amor, de reconocimiento y alabanza. Por eso el que no tiene este amor de hijo acá en esta vida, cuando le hablan del cielo dice, qué aburrido debe ser. ¿Por qué le parece aburrido? Porque no tiene el término de comparación en su amor actual. Entonces, si no ama al Padre y no tiene la felicidad de amar al Padre en esta vida, le va a parecer aburrido que eso sea la otra. Porque la vida eterna ya empezó acá. Por el contrario, a quien muestre esa fidelidad en lo poco, lo harán Señor de lo mucho. El que reciba humilde y alegremente lo poquito, como buen pobre, se le dará lo mucho, el reino. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. La pobreza de espíritu, por lo tanto, tiene que ver con este recibirse gozosamente a sí mismo del Padre. Eso es ser pobre de espíritu. Es no ser dueño de sí mismo. Recibirse gozosamente del Padre. Con el reconocimiento de no pertenecerse. El pobre es el que no tiene pertenencias. El pobre de espíritu es el que no se pertenece a sí mismo, sino se reconoce como don del Padre. ¿No sabéis que no os pertenecéis? Dice Pablo. Todo es vuestro. El cielo, la tierra, todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo. Todo os pertenece. Pero vosotros no os pertenecéis. Vosotros sois de Cristo. Y Cristo es del Padre. Así que Cristo también se reconoce que no es dueño de sí mismo, sino que le pertenece al Padre. Esto es la pobreza de espíritu. El no ser dueño de sí mismo. El reconocerse perteneciente. Discúlpenme si de repente repito las mismas cosas en distintas formas. Es difícil de expresar y yo sé también que es difícil a veces de entender porque tenemos como una coraza puesta de presupuestos no solo mundanos, sino a veces también catequísticos que como que nos impiden entender la frescura evangélica. Ya tenemos los presupuestos tan puestos y por eso a veces los paganos que escuchan por primera vez el mensaje lo reciben con una mayor frescura que el que ha tenido una mala iniciación cristiana. Lo comprenden mucho más, se deslumbran mucho más, porque no tienen presupuestos pseudocristianos que les impidan recibirlo. Y siempre hay quien lo escucha con extrañeza. Vimos cómo al terminar el Sermón del Monte, dice Mateo, la muchedumbre lo escuchaba con extrañeza. No es así como nos hablan nuestros maestros. Y alguno podrá decir, Padre Jorge, no es así como me enseñaron mis catequistas o como habla mi cura. Y sin embargo esto es el Evangelio puro. No he hecho nada más que comentar las palabras de Jesús
y mostrarlas a la luz de la misma Sagrada Escritura y del ejemplo de su vida. Pobreza de espíritu de hijo es no vivir para sí mismo, sino para el Padre. Aunque a uno puedan pertenecerle todas las cosas, uno mismo no se pertenece, sino que le pertenece a Cristo por haber sido comprado al precio de su sangre. ¿A qué precio habéis sido comprados?, dice Pedro. No de oro y plata, como se compraban los esclavos, ¿verdad? Y se les daba la libertad. Él nos ha comprado de la esclavitud y nos ha hecho libres con la libertad de los hijos, al precio de su sangre, que es el precio de su obediencia. Y Cristo le pertenece al Padre. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo del Padre. Los que vivan como hijos reinarán con el Hijo. Esto es la primera bienaventuranza. Y ya están reinando como el Hijo. Ya tienen el reino. Ya son hijos. Ya tienen el reino del Padre. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia filial reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo, dice Pablo en la carta a los Romanos. Señor, te damos gracias porque tú viviste esta bienaventuranza y porque tuviste la dignación de enseñárnosla como una senda hacia el Padre. Yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. El camino es estrecho y la puerta es estrecha, pero lleva la vida de hijos. Pidámosle, queridos hermanos, Él está aquí, sentadito en la roca de la montaña santa, deseoso de enseñarnos la sabiduría de su sermón. Él quiere llevarle al Padre una multitud de hijos para gloria del Padre. Todos nosotros estamos llamados a ser hijos y a vivir dándole gloria al Padre y el Padre ser glorificado en nosotros. Ese es el fin de nuestra existencia y esa es la dicha que nadie nos puede arrebatar, ni la muerte. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, del amor del Padre? Qué vocación maravillosa, qué herencia más hermosa, qué destino más feliz. Gracias, Padre, por haberme llamado a la vida y por haberme llamado a la vida eterna que tú me tienes prometida y me das. Quiero ser tu hijo. Y si he vivido en la ignorancia de espaldas a ti, que no ha sido por mi culpa, hoy abriendo los ojos a esto te pido que me des el espíritu para rezarte el Padre Nuestro de manera nueva, con el deseo del corazón como Jesús te lo rezaba. Padre, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que todo el mundo sea hijo tuyo y te proclame Padre, que tengas una multitud de hijos numerosa como la humanidad entera para tu gloria, porque tú los creaste para eso, Señor, que no haya ninguna criatura tuya llamada a ser hijo que no alcance esa felicidad y esa dignidad para darte la gloria que tú mereces. Oh tú, Creador del cielo y de la tierra, que extiende los cielos como un manto con tu poder, y has creado al género humano para que fuera el representante, el diputado de la creación, para darte la gloria que tú te mereces y amarte como tú te lo mereces. Oh tú, amor eterno, deseoso eternamente de ser correspondido. Padre, bendícenos hoy con la gracia de la vida filial. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, olvidarnos de nuestra condición de hijos, ni de tu bondad de Padre. Líbranos del malo. Amén. Quizá les dejo unas preguntitas como una especie de examen de conciencia sobre la primera bienaventuranza, que puede renovar nuestra manera de confesarnos. Generalmente hacemos el examen sobre los 10 mandamientos. Podríamos ir aprendiendo a hacerlo sobre las bienaventuranzas, sobre esta actitud filial. Entonces, hago algunas preguntas a modo de ejemplo sobre las bienaventuranzas.
¿Cómo imito y sigo a Jesús en esta renuncia que Él se impuso en la encarnación, dejando de lado su condición divina, con todos sus derechos y prerrogativas, haciéndose pobre en todo, obediente, humilde, pasando por uno de tantos, viviendo para gloria del Padre y no para sí mismo? Ese descuido que tenía Jesús de su propia gloria, olvidando y perdonando ofensas. ¿O tengo yo mi gloria tan viva, verdad, que no admito que nadie la toque? ¿O por el contrario, estoy temeroso de perderla y vivo pendiente de la opinión de los demás, temiendo las críticas? Me defiendo con pensamientos, palabras, actitudes, silencios. Busco a toda costa reconocimiento, poder, riqueza y honor. Me aseguro en mí mismo. Quiero darme el ser a mí mismo. Soy capaz de renunciar a mi derecho por caridad, por amor al Padre y a los hermanos. O me apego a ellos con sentido de posición, de reivindicación. Soy un reivindicador. Me avengo a ocupar el último lugar como hizo y enseñó Jesús, o por el contrario me pongo en primera fila, busco los primeros sitios, me abro paso a codazos, o me quejo, reclamo, me tengo excesivamente en cuenta. ¿Qué clase de espíritu motiva mi pensamiento del cielo, del reino de los cielos? El deseo de contemplar la gloria del Padre. ¿Qué imagen me hago del cielo? ¿Es el deseo de estar con el Padre? ¿O un lugar del bienestar, divinizando el ídolo falso de esta cultura? ¿Es el lugar del amor o el lugar del bienestar? Vivo con el gozo filial, sabiendo que el Padre vela por mí y se goza viendo mi felicidad al alabarlo. ¿O vivo como un siervo, como un esclavo, temeroso del castigo, porque no me queda otra posibilidad? ¿O porque temo a Dios como un amo, un déspota, un tirano? Algunas preguntas para hacer examen. ¿Dónde estás, corazón mío?